Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este breve tutorial lo que vamos a ver hoy es cómo leer tablas de contingencia. Recordamos que las tablas de contingencia ponen en relación dos variables que sean categóricas, a las que se le puede añadir pues, ciertas variables de control. En todo caso, hoy vamos a ver cómo leer tablas de contingencia con dos variables. Tenemos dos variables que son la edad y la frecuencia con la que se separa el vidrio de la basura. Bien, en términos de relación, vemos que la frecuencia con la que se separa el vidrio de la basura es la variable dependiente y la edad la variable independiente. De modo que pensamos que hay una relación entre ambas y que por lo tanto la frecuencia con la que se separa el vidrio de la basura depende del grupo de edad en el que se encuentra escrito los sujetos. Bien, estableceríamos unas hipótesis y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre con las tablas de contingencia es que hay que leerlas de un modo que sea lógico y que nos permita saber si hay una relación entre ambas variables. Y para ello tenemos que seguir una serie de reglas. En todo caso, lo que vamos a ver hoy es cómo leer todos los distintos elementos de una tabla y veremos al final del tutorial cuál es la mejor opción para poder saber si hay relación. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí una tabla en la que hemos pedido siempre la frecuencia absoluta, que es lo que llama en SPSS se llama recuento, y luego un porcentaje del total. Por poner un ejemplo, siempre vamos a ver el mismo dato. Estos 335 casos que vemos aquí serían el número de personas que tienen de 18 a 35 a 34 años y que además siempre separan el vidrio de la basura. Bien, si tomamos una frecuencia relativa, la podemos hacer con respecto a diferentes totales. En este caso hemos cogido el porcentaje del total, es decir, la referencia es el total de la muestra, que son, como vemos aquí, 2.468 casos. Así, cada uno de estos porcentajes que vemos en la tabla representará lo que es el valor de frecuencia absoluta con respecto a este total. Por lo tanto, estos 335 representan el 13,6% del total de la muestra. Es decir, hay un 13,6% de la muestra que tiene entre 18 a 34 años y que siempre separa el vidrio de la basura. Podríamos ver también que hay 40 sujetos que tienen 65 y más y que nunca lo hacen y que son el 1,6% del total. Es por eso que el 100% aparece solo aquí, mientras que en los totales de las columnas y los totales de la fila aparecen el porcentaje que representan. Por ejemplo, este 22,4% significa que del total de la muestra hay un 22,4% que tiene de 18 a 34 años. Esto nos sirve a efectos descriptivos. Además, podemos calcular otro tipo de frecuencias con respecto a los que se llaman los totales marginales. Vamos a verlo y lo vamos a hacer por ahora en esta misma tabla. ¿Qué significan estos 554? Pues los totales que aparecen en esta columna se refieren a los totales de cada una de las categorías de la variable que está en las filas, que en este caso es la edad, de modo que hay 554 personas de 18 a 34 años, 727 de 35 a 49 y así con todas. Y además, los totales que aparecen en esta fila corresponden a cada una de las categorías de la variable dependiente. Es decir, hay 1.701 personas que siempre separan el vidrio de la basura, 300 que lo hacen a menudo y así con los demás. Bien, podemos entonces calcular los porcentajes con respecto a cada uno de los totales marginales, es decir, con respecto a cada uno de los totales de cada categoría de cada variable, sea la dependiente o sea la independiente. Bien, o dicho de otro modo, sea la que está en las filas, sea la que está en las columnas, que es como lo haríamos realmente. Por lo tanto, en primer lugar, si calculamos los porcentajes con respecto a cada una de las categorías que están en las columnas, en este caso tenemos la variable dependiente, y es por ello por lo que seguimos teniendo los recuentos exactamente iguales, 335 personas de 18 a 34 años y que siempre separan el vidrio de la basura, son los mismos, pero nos cambian los porcentajes e incluso aquí cambia el tipo de porcentaje que pedimos. ¿Por qué? Porque en este caso lo que estamos haciendo es tomar cada uno de los totales que vemos aquí de la variable que está en las columnas como referente para cada una de las categorías. De modo que para siempre, la categoría siempre separa el vidrio de la basura, el total va a ser 1701. De modo que
cada una de las frecuencias relativas se va a calcular con ese total marginal de esa categoría. Para siempre sería con 1601, a menudo con 300, algunas veces con 258 y nunca con 209. Por lo tanto, vamos a ver que el 100% en este caso no solo aparece en el total total, sino que también aparece en los totales marginales de las columnas, pero no aparece así en los totales marginales de la variable que está en las filas. Así lo que encontramos es que los porcentajes los vamos a encontrar que suman el 100% en el caso de la suma de cada una de las categorías de la variable dependiente. Bien, ¿qué significa por lo tanto ahora este 335? Sigue siendo lo mismo, de número de casos de 18 a 34 años y que siempre separan el vídeo de la basura. Ahora, ¿qué representa este 19,7 asociado al 335? Pues sería 335 entre 1701 y haciendo el porcentaje. De modo que significaría que de los que siempre separan el vídeo de la basura, hay un 19,7% que tiene de 18 a 34 años. Es decir, como es un porcentaje columna, vamos primero a la categoría de la columna, de los que siempre reciclan el vidrio, el 19,7% tiene de 18 a 34 años. Igualmente sería el 480, el 28,2% de los que siempre, vamos a la columna, porque es el porcentaje columna, reciclan el vidrio de la basura, el 28,2% tiene de 35 a 49 años y así con cualquiera. Bien. Igualmente podríamos hacerlo con las filas, de modo que en este caso tomaríamos los porcentajes totales de cada una de las categorías de la variable que está en las filas como totales. Es por ello que ahora los 100% los encontramos en esta columna que se corresponden con cada una de las categorías de la variable que está en las filas. De modo que seguimos teniendo 554 para 18-34 años, pero ahora representa el 100% para su propia categoría. Es como si fuera una categoría que funciona en variable de manera independiente. Y vemos que ahora en esta parte de los totales marginales de la variable que está en las columnas no aparece el 100%. Sumaríamos ahora el 100% en cada una de las filas. De modo que estos mismos 335 que tienen de 18 a 34 años y siempre separan el vidrio de la basura, que representarían en términos porcentuales, pues sería un 60,5% de los que tienen, vamos ahora a la fila porque es un porcentaje, fila 18 a 34 años, siempre reciclan. ¿Qué significaría este 13,9%? Sería el 13,9% de la categoría de la fila, es decir, que tengan de 18 a 34 años, reciclan a menudo. Podemos irnos a cualquiera. ¿Qué significa este 9,3%? Que son 56 casos. Pues el 9,3% de los que tienen 50 a 64 años, siempre vamos a la categoría del porcentaje que estamos calculando, que en este caso es la fila, lo hace algunas veces. Vamos luego a la columna. Bien, entonces así vamos leyendo la tabla. Y podemos hacerlo igualmente con los totales marginales. ¿Qué significaría este 100%? Significaría que el 100% de los que tienen 18 a 34 años tienen 18 a 34 años, evidentemente. Ahora, ¿qué significa este 68,9%? Significa que hay 1.601 personas que se representa un 68,9% total que siempre separan el vidrio de la basura. Dicho esto, esto también nos sirve para poder poner en relación dos variables. En este caso teníamos edad y frecuencia con la que separa el vidrio de la basura. Y hemos dicho que la variable independiente era la edad y la dependiente era la frecuencia con la que separa el vidrio de la basura. Es decir, la edad la tenemos en las filas, la variable independiente la tenemos en las filas y la variable dependiente la tenemos en las columnas. Mi recomendación normalmente es que siempre utilicemos una misma estrategia. A mí me suele funcionar muy bien, por ejemplo, poner siempre la variable independiente en las filas y la dependiente en las columnas. De modo que, como la dependiente suele ser en muchas ocasiones la misma, tengamos en todas las filas las distintas categorías de las distintas variables independientes con las que la vamos a relacionar. Si hacemos esto así, hay que seguir lo que se llama la regla de Fieser.
La regla de Zeisel nos dice que tenemos que calcular los porcentajes marginales correspondientes al lugar en el que se pone la variable independiente. En este caso hemos puesto la variable independiente edad en las filas, de modo que habrá que calcular los porcentajes fila, que son los que tenemos aquí, con el total de cada una de las categorías de esa variable independiente que está en las filas. Bien, eso ya lo tenemos hecho. ¿Cuál es la segunda parte de la regla de Zeisel? La regla de Zeisel en su segunda parte dice que si hemos calculado los porcentajes en la dirección de la variable independiente, que en este caso son las filas, vamos a compararlos en la dirección de la variable dependiente, que en este caso son las columnas. Bien, por lo tanto, compararemos porcentajes en las columnas para cada una de las categorías de la variable independiente. De modo que la estrategia sería ir para cada una de las categorías de la variable dependiente, que es de donde queremos ver si hay diferencias, comparar para cada una de las categorías de la variable independiente. Dicho de otro modo, veremos que si hay diferencias en cada una de las categorías de la variable dependiente, es decir, en la variable dependiente, siempre, a menudo, algunas veces y nunca, veremos si hay diferencias en cada grupo, por cada grupo de edad. De modo que lo leeríamos de esta manera. Primero, para la categoría, siempre separa el vidrio de la basura. Comparamos para cada una de los grupos de edad. Vemos que de 18 a 34 el 60,5% siempre lo hace, de 35 a 49 el 66%, 50 a 64 el 74,8% y 65 más el 74,5%. Y vemos que sí que hay alguna diferencia, de modo que a medida que aumenta el grupo, la edad, a medida que aumenta la edad, se incrementa el porcentaje de que siempre separa el vidrio de la basura. Y así lo haríamos con las otras restantes categorías. En a menudo sería 13,9 para 18-34, 14,4 para 35-49 y vemos que va descendiendo a medida que aumenta el grupo de edad. E igualmente con las demás en algunas veces desciende también un poco y en nunca también desciende. De modo que en principio sí vemos que hay algunas diferencias. Como esto ya lo sabemos, lo podemos comprobar con la prueba de chi cuadrado, bien, que es como normalmente trabajamos, pero eso ya lo tenéis en el otro tutorial. Por lo tanto, por resumir, tenemos tres formas de calcular porcentajes con respecto al total de la muestra, que es el que tenemos en esta tabla, con respecto a la variable que está en las columnas y con respecto a la variable que está en las filas. La ideal es que solo utilicemos una, que es aquellos porcentajes que nos van a permitir saber si hay relación entre las variables y qué tipo de relación existe entre las categorías, que se trataría pues de seguir la regla de Zeisel, de modo que lo que veamos sea si tenemos relación entre la variable dependiente, que es la que queremos ver si se presentan diferencias en las categorías de la variable independiente. Así que intentad seguir la regla de Zeisel, es decir, porcentajes en la variable que sea independiente, si la ponéis en fila, es el porcentaje fila, si la ponéis en columna, el porcentaje columna, y leerlos en la dirección de la variable dependiente, si están las columnas en vertical, si están las filas en horizontal. Ya un poco como veáis. Pues muy bien, espero que os sirva y seguimos con ello. Hasta luego.